Teorema de transformación de fuente. El teorema de transformación de fuente establece que una fuente puede ser transformada a otro tipo de fuente si se cumplen las condiciones, no importa si ésta es dependiente o independiente. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede aprovechar en un circuito, si tiene una fuente y cumple las condiciones, transformarla en otra para trabajar el circuito de manera mucho más sencilla. Transformación de fuente de voltaje a corriente y viceversa. Para transformar de fuente de voltaje a corriente tiene que estar la fuente de voltaje en serie con una resistencia, y para transformar de una fuente de corriente a voltaje tiene que estar la fuente en paralelo con una resistencia. Como ven, aquí en el circuito tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esta puede ser transformada sencillamente de una fuente de voltaje a corriente de la siguiente forma. Como ven, se transformó a una fuente de corriente, simplemente se siguió la ley de Ohm. Entonces sería voltaje entre resistencias, se obtiene la fuente y se pone en paralelo con la resistencia. Lo mismo ocurre a viceversa. Si tenemos la fuente de corriente en paralelo con la resistencia, la podemos transformar en tensión y se redibuja de la siguiente forma. ¿Muy bien? Continuemos. Entonces, como vemos, la expresión matemática es fuente de voltaje es igual a I por R. Entonces, fuente de intensidad es igual a V entre R. Ejemplo: encuentre el voltaje de la resistencia 1 del circuito de la figura aplicando el teorema de transformación de fuente, que es lo que estamos estudiando. Bien, vamos a aplicar esto. Transformación de fuente de voltaje, o mejor dicho, transformamos la fuente de voltaje. Entonces, Fi es igual a 5 entre 25. Como ven, se cumple la condición. Esto es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, la fuente de intensidad es ahora 0,2 amperios. Como lo vieron, tenemos que ahora el circuito se transformó de esta forma. Quedó la resistencia en paralelo con la otra. Y tenemos a la corriente. Muy bien. Tenemos que la I total es I1 más I2. ¿Por qué? Las fuentes de corriente se pueden sumar en paralelo de manera normal porque están todas en un mismo nodo, y como ven, la dirección de ambas caen en el nodo, y si nos imaginamos aquí hay una tierra, van todas directo a tierra. Entonces estas dos fuentes se pueden volver una sola. Bien, ahora tenemos que IT ahora es igual a 3,2 amperios. Muy bien, aquí tenemos el voltaje que vamos a calcular a continuación. Entonces tenemos que BR1 es igual a 3,2 por 10 por 25 entre 10 más 25. ¿Cómo es esto? Recuerden, ahora miren esto, estas dos están en paralelo, ¿cierto? Por lo cual tienen el mismo voltaje. Entonces no hay que preocuparse mucho, simplemente esto que ven aquí es la resolución del paralelo por el truco que les dimos, que es 10 por 25 entre la suma de las dos por 3,2, el cual nos dará el valor de la fuente. Bien, disculpen, el valor de la resistencia R1, ya que están en paralelo, es el mismo. Entonces BR1 es igual a 22,86 voltios. Muy bien, como vieron, una clase muy corta. Esta clase no va a tener laboratorio porque es más que todo análisis matemático. Sí va a tener evaluación, se les va a anexar un examen para que lo descarguen y lo vayan resolviendo. Muy bien, fue todo. Gracias. Chao.